primeras cosas que nosotros nunca debemos olvidar en nuestra vida es que somos hombres del tiempo, somos seres del tiempo. Ser seres del tiempo significa que toda nuestra vida está marcada por un pasado, por un presente y por un futuro. Eso es lo que se llama la línea del tiempo. Y que cuando uno aprende a vivir cada uno de esos momentos, yo creo que eso es lo que también le permitirá a uno poder vivir en un espíritu de libertad, sin exceso ni de pasado, sin exceso de presente y sin exceso de futuro. Creo que algunas veces nosotros desperdiciamos nuestra vida y la malogramos y no alcanzamos la plenitud de nuestra existencia cuando vivimos el tiempo de manera excesiva. Me explico. Un exceso de pasado trae en nosotros depresión. Un exceso de presente trae en nosotros estrés. Y un exceso de futuro trae en nosotros ansiedad. La depresión, el estrés y la ansiedad son todas situaciones que se generan por los excesos. Cuando una persona permite que su vida esté marcada por su pasado, y sobre todo cuando ha sido un pasado triste, vergonzoso, eso trae mucha depresión, muchas crisis depresivas. Y entonces uno se pone a pensar en todo eso que fue, todo el mal que hizo, todo lo que pudo haber hecho bien. Y entonces uno siente que en ese exceso de pasado ya no somos capaces de vivir adecuadamente nuestro presente. Pero también nuestro presente, cuando es vivido de manera excesiva, inadecuada, nosotros nos estresamos y es lo que hace que muchas cosas del presente se acumulen y entonces, entonces nuestro trabajo lo llevamos a la casa, a nuestra casa llevamos el trabajo, involucramos nuestros jefes con nuestras familias, hacemos que las situaciones con nuestros jefes afecten nuestra familia y hacemos que las situaciones con nuestra familia afecten a nuestros compañeros de trabajo. Pero el exceso de futuro nos pone a nosotros muy ansiosos. Cuando uno, sin saber exactamente, porque no lo sabemos, qué será del mañana, lo vivimos con tanta angustia que un examen que no nos han hecho o un examen cuyo resultado estamos esperando nos angustia y entonces pensamos ya cualquier cosa mala. Y eso obviamente llena nuestra vida de muchísima angustia, de muchísima ansiedad. Pero yo quiero ahora, en esas tres líneas del tiempo, detenerme en una sola de ellas. Quiero detenerme en el pasado. Hablar del pasado no es tan sencillo. Y no es fácil porque uno muchas veces podría tener un pasado de esos que son como de clasificación adulto, no apto para menores de edad. Cosas que pueden llenarnos a nosotros mismos de mucha vergüenza, de hacernos sonrojar el rostro, o que nos llene vergüenza delante de las demás personas. Hacer autobiografías no es tan sencillo, porque creo que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos cosas que nos pueden llenar a nosotros de mucho dolor, bien porque las hicimos, bien porque nos la hicieron. Nuestra vida puede estar marcada por vacíos afectivos, por ausencias de miembros de nuestra familia, por ausencia paterna, por ausencia materna, por abusos físicos, psicológicos o sexuales. Todas esas cosas marcan y afectan muchísimo nuestro presente. Lo que sí quisiera que nos pusiéramos a pensar es, con nuestro pasado, nosotros ¿qué estamos haciendo actualmente? Porque no es simplemente como hacer un recuerdo del pasado o un análisis del pasado, sino mirar si ese pasado vamos a permitir que determine fundamentalmente y de manera definitiva nuestro presente y nuestro futuro, de tal manera que seamos personas más marcadas por lo que fuimos que por lo que somos. Una cosa es lo que fuimos en nuestro pasado
y otra cosa es lo que somos en nuestro presente. Y a Dios no le importa lo que fuimos en nuestro pasado. A Dios le importa lo que somos en nuestro presente. Por eso hay un salmo que dice: si tú llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién puede resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Afortunadamente, Dios tiene para nuestro pasado mala memoria y no anda pendiente de qué fue lo que fuimos, qué fue lo que hicimos. A Dios le importa quiénes somos nosotros hoy. Pero como en el corazón hay cosas que duelen muchísimo, y reconozco que duelen, la pregunta entonces es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las carga siempre de manera dolorosa, pensando que es una cosa que permanentemente tendrá usted que traerlo a su memoria y que tendrá que dolerle? ¿O usted es capaz desde la fe, porque ese es un ejercicio de fe, de comprender que hay alguien que es capaz de asumir con todo ese peso que nosotros muchas veces no somos capaces de cargar? Miren, cuando nosotros hablamos de la redención de Jesús, ¿qué es exactamente lo que creemos de eso? ¿En qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Cuando usted dice que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que es una frase bíblica, ¿qué piensa? ¿Qué se imagina? Miren, la redención es la acción de Dios mediante la cual Él perdona, sana y asume en sí mismo todo nuestro pasado, cargándolo Él. No es simplemente, porque para Dios no es eso, no es como que borrón y cuenta nueva. No es como que voy a borrar todo esto y vamos a empezar a contar otra vez a partir de ahora cuáles son los pecados que vas a cometer. No. Para Dios es un asumir en sí mismo los pecados nuestros, las faltas nuestras, para que nosotros podamos ser liberados de ello. Eso es la redención. Por eso, la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de Isaías, en el capítulo 53, dice al final, en el versículo 11, mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí con los crímenes de ellos. Pregunto, ¿qué persona es capaz de asumir sobre sí mismo los pecados y los crímenes de otro? Aquí en la tierra nadie es capaz de eso. Miren, si no somos capaces de asumir nuestros propios errores, nuestros propios crímenes, nuestros propios pecados, porque nos pesan, si no podemos con ellos, ¿usted cree que podríamos cargar con crímenes, pecados y dolor de otro? Ningún ser humano sobre la tierra tiene capacidad para ello. Por eso, la redención es la aceptación de que hay alguien que está dispuesto a cargar lo mío, descargándome, perdonándome y restaurándome. Y ese, el único que es capaz de hacerlo, se llama Jesús el Señor. Por eso el profeta Isaías, anunciando la redención de Jesús, dice en ese capítulo 53, versículo 11, mi siervo justificará a muchos porque cargó los crímenes de ellos, los crímenes nuestros. En la cruz de Jesús fueron crucificados los pecados suyos y los míos. En la cruz de Jesús fueron asumidos las faltas suyas y las mías. En la cruz de Jesús fue sanado todo nuestro pasado. Y es el ejercicio tal vez más interesante que nosotros necesitamos hacer. Permitir que nuestro pasado sea sanado. No porque es cambiado, porque ningún pasado se cambia.
Ya las cosas que fueron, fueron. Las cosas que se hicieron, ya se hicieron. Ningún ser humano puede cambiar ni un solo segundo y ninguna sola acción de su pasado. Lo que usted hizo esta mañana, lo que usted hizo ayer, ya fue. Y eso no tiene modificación. Por eso cuando uno dice, es que me gustaría volver al pasado para poder cambiar tal cosa, eso es un ejercicio intelectual muy tonto e ineficaz. No sirve, y no sirve porque no puede hacerse. Además, la intención de Dios no es cambiar nuestro pasado. La intención de Dios es sanar nuestro pasado, redimir nuestro pasado. Por eso el Señor sana, cuando uno se lo permite, vacíos afectivos. El Señor sana ausencias paternas. El Señor sana abandonos maternos. El Señor sana falta de caricia y de ternura que pudimos haber experimentado durante nuestra niñez. El Señor sana abusos psicológicos, físicos, emocionales o sexuales que cualquiera pueda haber vivido. Ahí está, es una realidad. Hoy no quisiéramos que eso hubiera pasado jamás, pero es una realidad que sí pasó. Pero como no lo puedo cambiar, debo ser capaz de aceptar que hay alguien que fue el que tuvo la posibilidad de poder asumir sobre su cuerpo nuestros crímenes y nuestras faltas. En estos días en que el país nuestro está muy tocado con la situación de Sofía, esta niña que fue asesinada, ahí siempre surgen preguntas que cuestionan mucho. Hay mucha gente que cuestiona a Dios y pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede haber esto pasado? ¿Por qué podemos tener un corazón tan lleno de perversión que nos permita a nosotros poder hacer actos de violencia de este estilo? Y la pregunta siempre es, ¿y dónde estaba Dios cuando eso pasó? ¿Dónde estaba Jesús? Ahí estaba Jesús abrazando y cargando a Sofía. Ahí estaba Él asumiendo en su propio cuerpo el acto de violencia contra ella. Ahí estaba Él sanándola a ella de un acto que le arrebató la vida. Isaías es muy claro cuando nos habla a nosotros de que hay un siervo, y ese siervo es Jesús, que carga sobre sí todo el dolor que nosotros llevamos en el alma. Yo simplemente quiero que te ponga a mirar un poquitico, no lo que hoy simplemente es o lo que aspira a ser. Piense un poco cuáles son esas cosas de los años anteriores, a lo mejor los años de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, que usted puede decir, yo me he equivocado muchísimo. ¿Y cómo hago yo para poder redimir esto? Usted no lo redime, pero Cristo sí lo redime. Usted no lo cambia, Dios no lo cambia, pero Dios sí lo sana. Y con la idea que yo quiero que salgan ustedes esta mañana de esta celebración eucarística es con esta. No hay pasado nuestro, por doloroso que sea, que Dios no pueda sanar. Y desde allí es donde tiene que venir la convicción de que toda crisis depresiva puede ser también sanada, porque muchas de nuestras depresiones provienen de ahí, del hecho de hoy ser severos contra nosotros mismos
por las equivocaciones que por ignorancia o por debilidad nosotros pudimos haber tenido. Yo creo que llega el momento en que uno tiene que ser capaz también de hacer un acto de reconciliación consigo mismo, de aceptar que nos equivocamos, pero de aceptar también que como esto a mí me pesa y no soy capaz de cargarlo, porque no somos capaces de cargarlo, hay otro que sí es capaz de cargarlo. Y ese que lo carga es el Señor, que justifica a muchos y que carga sobre sí mismo los crímenes, los pecados, las debilidades que todos nosotros en nuestra vida hemos cometido. Quiero que ponga hoy sobre el altar eso, el pasado suyo, ese que de pronto hoy le arrebata lágrimas, que le saca lágrimas, ese que de pronto usted quisiera poderlo borrar, ese que de pronto usted quisiera cambiar. El pasado ni se borra, ni se cambia. El pasado se sana, pero Dios es el que sana. Por eso, la posibilidad de esa sanación del pasado solamente es posible en la relación vinculante con Dios. Hay que ser capaz de rendirse delante de Él y decirle: tú eres el único que puedes lo que yo no puedo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.